Hola web emprendedores, ¿qué tal? Te saluda Dante de GráficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te traigo algo práctico, útil, en el cual digamos es que a ti no te gusta escribir, ¿ya? Vamos de igual manera a escribirlo, pero no de la forma típica, utilizando tu esfero y poniéndote a escribir como una carta o un documento digitándolo, sino que lo vamos a hacer por medio de la voz, ¿ya? Con esto solucionamos ese problema que tienes, ya sea que se te complique, no seas tan bueno o ágil digitando el teclado, o no te gusta escribirlo con esfero, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la situación, vamos a verlo cómo lo hacemos. Así que bueno, en Google vas a digitar lo que es Google Docs, ¿ya? Que esto viene dentro de la suite de Google, que antes era G Suite, ahora es Google Workspace. Entonces, la cosa es que yo te recomiendo que lo hagas a nivel online, ¿ya? Porque hay personas que trabajan, digamos, desde a nivel local, pero cuando tú te tienes que trasladar, por ejemplo, de un lado a otro, a una ciudad, a un país, y si tú lo tienes siempre en la nube, es mucho mejor, ¿ya? Entonces, si no tienes una cuenta en Gmail, te la creas, ¿ya? Y de ahí ya prácticamente puedes empezar a crear, ¿no? Entonces, yo en mi caso, como ya lo tengo, ¿ya? Aquí te crearías un documento en blanco utilizando con tu cuenta de Gmail, ¿ya? Y una vez que le des clic en el documento, aquí estamos, puedes colocarle un texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo aquí, una vez que ya selecciono lo que yo quiero hacer, me voy a la parte de herramientas y selecciono aquí donde dice escribir por voz, ¿ya? Para esto es necesario que tu micrófono, el cual tú vas a utilizar, sea bueno, ¿no? O sea, yo prefiero que te compres incluso un micrófono externo para que al momento que tú puedas hablar te pueda reconocer fácilmente, en este caso, la voz de lo que tú vas emitiendo. Porque a lo mejor si no tienes un micrófono de buena calidad puede ser que haya problema. Bueno, en todo caso, pruébalo y vele si te funciona. Si ves que te da un problema el audio, en este caso con el micrófono, podrías cambiar con el dispositivo, ¿ya? Entonces, eso, primera parte. Segundo, que en el lugar que tú vayas a hacer, asegúrate de que no hayan ruidos o personas que te vayan a interrumpir, ya que al momento que vayas a dictar puede que el software no pueda detectar muy bien tu voz y se cree problemas al momento de escribir, ¿ya? Así que bueno, sin más, damos clic aquí, ¿ya? Vas a ver que aquí ya se coloca en rojo, ¿ya? Aquí en este momento vas a ver que enseguida ya se empieza a escribir, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo esto lo improvisé, así que voy a borrarlo todo. Le desactivo y verás, a continuación voy a hablar un pequeño texto, un pequeño diálogo para que veas cómo en este caso la IA de Google Docs funciona muy bien a nivel de el momento que yo quiero. En este caso, lo que voy a hacer en este preciso momento es de escribir, pero por la voz, ¿no? O sea, yo voy a ir hablando y vas a ver viendo en este caso cómo Google va escribiendo por mí sin yo tocar ninguna tecla, ¿ya? Y vamos viendo cómo lo hace en este caso Google. Así que bueno, a la cuenta de 3, 2, 1, empiezo. Un día hablaba con un amigo mío que tiene un puesto de directivo en una empresa multinacional y me comentaba algo curioso. Decía que cuando se acercaban los últimos meses del año, su equipo de ventas rendía más. Ellos tenían que cumplir unos objetivos de ventas anuales y sus comisiones variaban mucho en función de si lo lograban o no. A menudo ocurría que, en los últimos 2 meses del año, vendían más que en los 10 meses anteriores juntos. Abrir signo de interrogación. ¿Cómo era posible? Cerrar signo de interrogación. ¿Ya? Entonces mira, en este caso yo hice un pequeño dictado, ¿ya? Y vas a ver como en este caso yo veo que me lo detecta muy bien, ¿ya?
había una parte en la cual yo, por ejemplo, en esta parte que decía vendían, digamos, si tú quieres ponerle como un signo de admiración, entonces antes de decirlo puedes colocar, por ejemplo, signo de admiración, y luego podrías decir cerrar signo de admiración, ¿no? Entonces en mi caso aquí simplemente corrijo esta pequeña parte, ¿ya? Y de ahí simplemente, si ya no vas a dictar, le desactivas. Cuando está en rojo comienza a dictar, ¿ya? Y así irías creando los demás textos y esto para qué es útil. Bueno, pues ya queda para tu imaginación, ¿no? Pero si tú estás para un emprendimiento web, para redacción de artículos, para tus proyectos, acelerar procesos, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Entonces esto es muy pero muy útil. Y más que nada, si no te gusta escribir, entonces la mejor forma es que puedas escribir por voz. Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.